El estreñimiento es uno de los problemas médicos más frecuentes que existen en la sociedad, pero como no se asocia con muerte, entonces los pacientes suelen dejarlo como segundo plano, no le dan tanta importancia, de manera que no consulta de forma oportuna y son muchísimas las personas que día a día viven con este problema tan grande llamado estreñimiento, que aunque se resume en una sola palabra y lo podemos asociar con una cara así, cuando el paciente debe esforzarse de más a la hora de evacuar, es un tema un poco más amplio, depende de varios factores y es lo que quiero entrar en detalle a continuación. Entonces, nuestro intestino se divide en dos, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es el encargado de absorber los nutrientes de todo lo que recibimos a través de la dieta, y el intestino grueso se encarga principalmente de absorber el agua y los electrolitos. En este caso es el colon o el intestino grueso el protagonista de nuestra historia. ¿De qué depende que el colon se pueda mover correctamente y que nosotros podamos evacuar con facilidad? Pues de tres factores. El primero es de que el colon en sí mismo se pueda mover correctamente. El segundo es que este colon tenga materia fecal que movilizar. A su vez, esta materia fecal que se pueda movilizar depende de dos factores. El primero es la fibra de la dieta y el segundo es la cantidad de líquido o de agua que consumimos en nuestra dieta. Entonces, son estos tres los pilares que determinan el sufrir o no de estreñimiento. Vamos con el primero. En el caso del primero, el movimiento del intestino depende de neurotransmisores, o sea, de impulsos eléctricos. Por eso, una de las principales causas de estreñimiento es el estrés. Resulta que nuestro sistema nervioso periférico, el que se encarga de regular ciertas funciones automáticas en nuestro cuerpo, está dividido en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Cuando nos encontramos en estado de alerta, estrés de cualquier tipo, el sistema que prevalece en funcionamiento es el sistema nervioso simpático, que funciona principalmente a través de la adrenalina. Mientras que el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga como de la relajación y de otras funciones autónomas, como por ejemplo el movimiento del colon, y este viene principalmente su funcionamiento por un neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, cuando nos encontramos bajo grandes niveles de estrés, los niveles de adrenalina son muy elevados y en consecuencia nuestro sistema nervioso parasimpático se encuentra apagado, ¿ok? Que es el encargado de hacer que se mueva el intestino. Entonces, a mayor estrés, menor movimiento intestinal. Otro factor que influye de manera importante en el movimiento del colon es el ejercicio. Ya casi no nos movemos. La mayoría de nuestros trabajos son sedentarios. Y si no, nosotros lo hacemos sedentarios. Ya nos hacemos dependientes del computador. Si tenemos tiempo libre para estar en casa, preferimos estar frente al televisor viendo series o viendo películas y no nos movemos. ¿Qué se pudiera recomendar en este caso? Realizar ejercicio físico. Muchos pensarán automáticamente, bueno, necesito inscribirme en un gimnasio, pero no necesariamente es así. Con el simple hecho de que tú pasees a tu bebé en el coche, en el parque, es suficiente para moverte. De hecho, una de las actividades que favorece en mayor medida el movimiento del intestino es simplemente caminar. Entonces sal, da un paseo y eso seguramente te va a ayudar. Entonces, esos son los dos principales factores que actúan en el movimiento del intestino. Hay otros mucho más amplios relacionados con otras enfermedades, como por ejemplo si sufres de hipotiroidismo, eso automáticamente va a influir en el movimiento intestinal, pero esto ya sería un tema un poco más profundo. Vamos a quedarnos solo en la superficie, que es lo más frecuente y del cual dependen medidas básicas que nosotros podemos aplicar en nuestro día a día, ¿ok? En nuestra casa. El segundo elemento habíamos mencionado que es el consumo de fibra. ¿Por qué? Nuestro intestino, específicamente el intestino delgado, tiene el objetivo de degradar y absorber los nutrientes de los alimentos. Cuando nosotros recibimos alimentos, tenemos alimentos que podemos absorber y alimentos que no podemos absorber. Dentro de los alimentos que no podemos absorber se encuentra la fibra o la celulosa, que la obtenemos en las verduras, las frutas, las hortalizas, en general en los vegetales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros recibimos una alimentación solo compuesta por elementos que podemos absorber, como los carbohidratos y las proteínas,
Cuando nuestro intestino delgado absorba todos esos nutrientes, no va a llegar casi nada al intestino grueso o al colon. De manera que el colon no va a tener materia fecal que mover. El colon es grueso, vamos a imaginar que es este calibre. Y cuando nosotros consumimos solo alimentos que se pueden absorber, vamos a pensar por ejemplo en arroz, que es principalmente carbohidrato. Entonces cuando el intestino delgado absorbe todos los carbohidratos del arroz, los restos pequeñitos que llegan al colon van a ocupar este espacio. Entonces si el colon realiza un movimiento peristáltico para movilizar esa masa fecal, no tiene contacto directo con esa pequeña masa fecal, es muy pequeña. Y eso es lo que va a provocar que muchos pacientes que experimentan estreñimiento al momento de defecar evacúan como bolitas pequeñas que parecen heces de conejo, ¿ok? Es por esto, porque los residuos son muy escasos. Ahora, vamos a imaginar que ese arroz lo acompañas de una ensalada. La ensalada va a contener grandes cantidades de celulosa. La celulosa, como no se puede digerir, no se puede absorber. Así que cuando pasa por el intestino delgado, asimismo va a llegar al intestino grueso. ¿Cuál es la consecuencia? Que toda esta gran cantidad de celulosa va a generar una masa fecal voluminosa, o sea, grande. Y ahora sí el intestino va a tener la capacidad de tocar esta masa fecal y cuando realiza los movimientos peristálticos sí va a generar un tránsito a través del colon. Entonces, ¿cómo podemos colaborar con nuestro intestino para que pueda movilizar las heces y que ésta sea más blanda? Tan sencillo como consumir mayor cantidad de fibra, ¿ok? Entonces es como si tú te comes un caramelo y tienes el envoltorio. Tu intestino delgado absorbe el caramelo y el envoltorio, así como entra, se va. Entonces esa es la razón por la cual el elevado consumo de fibra puede ayudar a mejorar el movimiento intestinal. El siguiente que mencionamos fue el consumo de agua. ¿Por qué el consumo de agua? Habíamos dicho que el colon es principalmente un órgano encargado de absorber agua y electrolitos. Si nosotros consumimos una cantidad muy escasa de agua, y vamos a suponer que en este caso sí involucramos sí incluimos una buena cantidad de fibra, cuando ese volumen de heces pase a través del colon y el colon la deshidrate porque le retira todo el agua, entonces la masa fecal se va a hacer pequeña. Y volvemos al mismo problema inicial como si no consumiéramos fibra. Entonces, en la medida en la que nosotros aportamos grandes cantidades de agua, el colon va a tomar toda el agua que pueda de este bolo fecal y va a quedar un excedente o restante en la masa fecal. Y es lo que luego el colon va a poder movilizar hasta que podamos lograr las deposiciones. ¿Okay? Entonces, si nosotros cumplimos con estos tres pilares fundamentales, hay muchísimos, con estos tres pilares fundamentales vamos a lograr mejorar nuestro tránsito intestinal. Y es así de sencillo. Disminuir los niveles de estrés, aumentar el consumo de fibra y aumentar el consumo de líquido en cada una de nuestras comidas.